Hey, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Marcos Alejandro Romero Precoma, soy estudiante de medicina de primer semestre y antes de comenzar con el tema del día de hoy quiero leerles una pequeña frase, dice así: ante la fragilidad del humano, el médico realiza una actividad heroica. El capítulo de hoy se va a tratar de tórax óseo. El tórax óseo va a ser una caja osteocartilaginosa que se va a ver delimitada en tres porciones. Una porción anterior, donde se va a encontrar el esternón y los cartílagos intercostales. Una porción lateral, que se van a encontrar las costillas, y una porción posterior, donde se van a encontrar las vértebras torácicas, que son 12 en total, y veremos más adelante. Primeramente hablaremos del esternón. El esternón va a ser un hueso plano situado en la parte media anterior del tórax y dividido en tres porciones. Una porción superior o manubrio, donde se va a encontrar una escotadura en forma de concavidad hacia afuera, llamada horquilla esternal. A los bordes encontraremos lo que son dos escotaduras, llamadas escotaduras claviculares, para propiamente dicho la cabeza de la clavícula. Al momento de la articulación esternoclavicular vamos a ver una tipo de articulación de silla de montar o elipsoidea, debido a que entre la clavícula y la escotadura clavicular se encuentra un disco articular que va a dar pauta al movimiento en forma de silla de montar. Un cuerpo lámina, que donde se va a ver estas pequeñas escotaduras, llamadas escotaduras condrales, donde se van a articular ciertas vértebras que veremos a continuación, en total 7, como podemos ver, y va a constituir una porción inferior que se va a situar la apófisis sifoides o punta. Ahora, algo muy importante es que entre el manubrio y el cuerpo del esternón vamos a encontrar lo que es un ángulo comprendido llamado ángulo de Lewis. Ahora, al haber descrito las tres porciones, manubrio, cuerpo, lámina y apófisis sifoides, vamos a hablar de su cara anterior y de las inserciones que conlleven ella. Primeramente, en el manubrio se van a insertar lo que es un músculo y un ligamento, muy importantes. El músculo propiamente dicho, ya ustedes lo sabrán, se llama esternocleidomastoideo. Y por debajo del borde de la escotadura clavicular se va a encontrar lo que es el ligamento esternoclavicular. Ahora, hablando del cuerpo, se van a insertar los haces de un músculo llamado pectoral mayor. Y en su porción inferior vamos a encontrar la inserción de un músculo y una aponeurosis. Un músculo del cual se va a insertar lateralmente, que va a ser el recto mayor del abdomen, y transversalmente aquí vamos a encontrar lo que es la aponeurosis del transverso. Efectivamente. ¿Listo? ¿Todo bien hasta aquí? Seguimos. En su cara posterior vamos a encontrar lo que son la inserción de tres músculos. En su manubrio primeramente vamos a encontrar el esternocleidoioideo, el triangular del esternón, y en la porción inferior, en su borde, en su cara posterior de la apófisis sifoides, vamos a encontrar la inserción del diafragma. Ahora, veremos a continuación que entre la apófisis sifoides y las costillas vertebrales comprendidas, que son la octava, la novena y la décima, octava, novena y décima, vamos a encontrar un ángulo que se va a formar. El ángulo se llama ángulo de Sharpe y es un total de 70 grados, como podemos ver, que abarca la apófisis sifoides y desde lo que es las costillas laterales. Ahora, vamos a dividir lo que son las costillas en tres partes. Van a ser llamadas verdaderas, de la primera a la séptima. Estas van a estar articuladas con el esternón y los cartílagos intercostales, que van a dar pauta a ello. Vamos a encontrar una octava, novena y décima, que van a ser llamadas falsas, debido a que estas no tienen su propio cartílago intercostal, sino que entre ellas se fusionan para unirse a al séptimo cartílago intercostal. Y vamos a encontrar una onceava y doceava, que van a ser flotantes. Estas no van a tener una articulación como tal con el esternón, y veremos más adelante. Ahora vamos a ver las costillas típicas. Las costillas típicas van a tener una porción posterior y anterior. Una anterior donde se va a encontrar lo que es la unión con el cartílago intercostal, y vamos a obtener lo que es un surco costal. Estas costillas van a ser un tipo de huesos
planos y alargados, situados en la parte lateral del tórax y encorvados en forma de arco, como podemos ver aquí. Primeramente vamos a hablar de la cabeza. La cabeza va a ser articulada con la faceta articular lateral superior de la vértebra torácica, como estamos viendo aquí. Posteriormente encontramos dos tuberosidades, las cuales se van a comprender y van a dar lo que es en sí una articulación para las vértebras torácicas en su porción de la apófisis transversa en su faceta. Luego, como vemos aquí, vamos a tener un cuello que va a insertar el ligamento costotransverso interóseo aquí. Ahora, hablaremos del tamaño de las costillas. Las costillas van a tener un límite que van a ir de menor a mayor, de arriba a abajo, y va a aumentar de primera a la séptima y disminuir de la séptima a la doceava, como vemos aquí. En la línea media que abarcamos, vemos cómo van creciendo, van haciendo su longitud mucho más larga y hasta la séptima empieza a disminuir. Estamos diciendo que aumenta de la primera a la séptima, que se llaman, ¿cómo? Verdaderas. Y de la octava, novena y décima, que tienen por su nombre falsas, porque se fusionan entre sí para, como había dicho anteriormente, llegar a la séptima e irse a la porción inferior del esternón. Y por último una onceava y doceava, que aquí no se ve muy claramente, que está acá más posterior. Mira. Ahora, algo que les tenía que mencionar que es muy importante es que en el canal costal vamos a tener un paquete vascular que va a dar pauta primeramente más superior a lo que es la vena, luego lo que es la arteria y más inferiormente lo que es el nervio. Esto va a abarcar y la inserción de los músculos intercostales. Ahora, teniendo dicho esto y en una imagen mucho más clara y cercana, podemos ver la séptima vértebra que se va a insertar en la porción inferior del esternón y que la octava, novena y décima se fusionan con la séptima para llevar una sola continuidad hasta lo que es el borde inferior del esternón. Por eso son llamadas falsas. Ahora, como les había comentado, en las escotaduras condrales insertaban ciertas vértebras. En la primera escotadura condral, que no podemos ver aquí, se inserta lo que es el manubrio en el manubrio del esternón. La segunda escotadura condral, que esto pueden preguntárselo, se inserta a la altura del ángulo de Lewis, que les dije que se comprendía entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Posteriormente tenemos las demás escotaduras condrales que van a estar situadas en el cuerpo de dicho esternón. Y que en la séptima escotadura condral, sucede lo que es la fusión de la octava, novena y décima y van a dar pauta a su inserción. Articulación, disculpe. Posteriormente vamos a ver las costillas atípicas, que va a ser la primera, segunda, onceava y doceava. La primera costilla es la más importante y más distinguida, ya que esta costilla lo que va a hacer es que es la más corta de todas. La más corta de todas, como podemos ver, y no existe un canal costal como tal. Esta va a tener lo que son dos canales. Un canal para la arteria subclavia y un canal para la arteria subclavia. La vena encontramos aquí, que va a pasar anterior, y la arteria va a pasar más posterior. Ahora, algo muy importante que les toman es en la inserción del escaleno anterior, como podemos ver aquí, se inserta en una tuberosidad que podemos ver aquí muy pequeñita y se llama tubérculo de Lisfranc, donde se inserta el escaleno anterior propiamente dicho. Posteriormente vamos a tener la inserción del escaleno medio, más posterior a esto. Escaleno medio, disculpen. Y lo que vamos a tener también es la inserción del músculo serrato anterior, pero ojo, en su primera digitación. Veremos ahora a continuación de qué trata esto. Y por último, el músculo elevador el primer músculo elevador de la costilla, que se va a situar cercano al borde inferior
de la costilla. Aquí lo podemos ver. Continuamos, damos pauta a la segunda costilla. La segunda costilla va a estar caracterizada porque carece de canal costal como en la primera y se inserta a la altura de la parte media el tubérculo. Se inserta lo que es el escaleno posterior. Al igual que se va a insertar lo que es la primera parte de la primera digitación y la segunda del serrato mayor. Ahora, algo muy importante que tenemos de ver aquí, como les había comentado anteriormente, el escaleno anterior se inserta en la primera costilla, en su orden más anterior. El escaleno medio también, pero en su parte media, válgame la redundancia, y en la segunda costilla se inserta el escaleno posterior, como podemos ver aquí. Escaleno anterior, medio y posterior. Ahora, vemos aquí el escaleno anterior, aquí está el esternocleidomastoideo de este lado. Ahora tenemos lo que es el escaleno anterior y el escaleno medio situados en la primera costilla, como vimos anteriormente. Y recuerdan que les dije que pasaba un canal, tanto venoso como arterial, de la subclavia, porque ya pasa a llamarse de dicho nombre al momento en que pasan estos escalenos. Y entre el anterior y el medio pasa la arteria subclavia y anterior a este pasa la vena subclavia, que no la vemos aquí. Ahora, la 11ª y 12ª costilla va a tener una sola faceta articular y va a carecer de tuberosidad. ¿A qué me refiero con esto? Viendo la cara lateral de la vértebra torácica, nos daremos cuenta que aquí tenemos la faceta articular lateral superior y tenemos la apófisis transversa y su faceta costal. ¿Qué sucede? Que en todas las vértebras se articula en la tuberosidad de la costilla y da pauta que se articule con la apófisis transversa en su faceta costal y en su cabeza de la costilla se articule con la faceta superior. ¿Qué pasa con esta 11ª y 12ª? No tienen tuberosidad, por ende no se pueden articular con las facetas costales, como vemos aquí. La diferencia únicamente que encontraremos entre la 11ª y la 12ª será que la 12ª carece de canal costal respecto a la 11. Ya lo saben. Bueno, muchas gracias a todos. Este es el primer video que hago. Solamente lo grabé una vez y pues espero mucho su apoyo y gracias por todo a todos.